Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de encontrarnos con el propósito de seguir estudiando la palabra del Señor en este santo día de Shabbat. Nos gozamos en este día maravilloso, damos gracias a nuestro buen Dios porque Él ha sido bueno, nos ha permitido llegar a este momento maravilloso en el cual podemos dar gracias por su buena palabra, esta palabra maravillosa que ha sido puesta en nuestras manos y en nuestro corazón para nuestra edificación y para bendición también de nuestras almas. Damos gracias al Señor, pues vamos a tener la oportunidad de pasar nuevamente por la parashá Kedoshim, que significa santos. Esto pues es algo muy especial porque de hecho el tema del libro de Vayikra, de Levítico, es precisamente la santidad. Ponemos este tiempo entonces en la mano del Señor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, Señor, Dios Rey del universo, Creador de los cielos y de la tierra. Te bendecimos y te adoramos en esta hora. Te damos las gracias, mi Dios amoroso, Padre nuestro, eterno Rey de reyes, Señor de señores, que nos da la vida. Gracias, Señor, por el privilegio tan especial de ser tus hijos. Gracias por el privilegio y la bendición que tenemos, Señor, de tener esta palabra maravillosa, la cual ha sido entregada, Señor, a tu pueblo con tanto amor como un regalo especial. Gracias por tu Espíritu que nos ayuda también en nuestro caminar sobre la tierra y en nuestro recorrer, Señor, en el estudio de tu palabra para beneficio de nuestras almas. En tu mano de amor estamos, Señor, que tu Espíritu tome control y nos permita sacar las mejores lecciones de vida, Señor, para poderlas poner en obra y de esta manera ser agradables a ti, Señor eterno, y dar muestras de que somos parte de tu pueblo. Bendito sea tu nombre, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén. Bendito sea el Señor, amados hermanos. El Señor nos da el privilegio de estar en este santo día de Shabbat con vida, ¿verdad? Y con buena salud para participar en esta cita maravillosa de Shabbat, lo cual constituye uno de los regalos maravillosos, extraordinarios que el Eterno ha dado a los hombres, su palabra. De esta manera, pues nos gozamos en esta palabra maravillosa del Eterno que muestra su voluntad. Tal como dijimos la semana pasada, la parashá de esta semana normalmente se estudia juntamente con la parashá Aharei Mot. Hoy nos toca verla de forma separada. Son dos capítulos, pero son dos capítulos que están llenos de bendición y llenos de instrucción, de enseñanza para nuestras vidas. Así que empezamos con esto. Normalmente decimos que la palabra Kedoshim, que es el nombre también lleva la parashá, significa santos y no está mal traducido, pero también hay una palabra más que esto puede significar y es la palabra separación. Esta es interesante porque el Señor ha llamado a su pueblo a que viva separado, a que sea un pueblo especial, a que sea un pueblo diferente. En realidad este significado manifiesta de mejor manera y define claramente lo que significa ser santos. Y lo que significa ser santos es un pueblo apartado, es un pueblo separado, de exclusiva posesión para el Señor, tal como Él lo dice en su palabra. Nuestra parashá repite algunos de los mandamientos que fueron tratados la semana pasada y hace énfasis debido a su importancia y a la necesidad primordial de ser santos. Así que estamos en el capítulo número 19 de nuestra parashá en esta mañana y vamos a empezar a leer algunos versos de este capítulo 19 de Vayikra, el Levítico. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación interesante de los hijos de Israel y diles: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su padre, a su madre, ¿verdad? Y guardaréis mis días de reposo. Yo soy el Señor vuestro Dios. No os volváis a los ídolos, ni hagáis, dice, para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Cuando ofrezcáis sacrificio de ofrendas de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Y entonces sigue dando las instrucciones con relación a las ofrendas de paz, las ofrendas Shelamim. Entonces, si vemos los primeros versos de este capítulo 19, pues es algo muy especial, el llamado a la santidad.
empieza con estos días para la congregación, o sea, habla a la congregación, al colectivo, a la comunidad como tal. Y si bien es cierto, cada uno de nosotros puede aportar a la santidad de la nación. Sin embargo, la nación entera como tal también presenta una oportunidad para que la persona, el hombre, ¿verdad? Y cada miembro de la comunidad pueda sentirse en un ambiente de santidad, también elegido por la comunidad, o sea, por la congregación. O sea, esto es muy importante porque si bien es cierto, la congregación la hace individualmente cada uno de nosotros, ¿verdad? Que aporta su espacio, su presencia y su santidad, pero en realidad el colectivo debe también proveer esa oportunidad para que todos podamos vivir en santidad. Pero ¿acaso puede el hombre ser en verdad santo? ¿Qué indicadores tenemos nosotros para identificar que una persona en verdad está practicando la santidad? Quizás la palabra santos para algunos represente tan solo un asunto de religiosidad, un concepto de religiosidad, y que es un estatus, según ellos, inalcanzable, y que por lo mismo no debemos esforzarnos para ello, porque de todos modos no lo podemos alcanzar. Entonces dicen, miren, nadie puede cumplir la Torá. Oigo yo que dicen muchas personas, principalmente en la cristiandad. Ahora bien, yo les digo, de acuerdo a las escrituras, nada más falso que eso. ¿Por qué? Porque la respuesta la tenemos precisamente aquí en los primeros 2 versos del libro de Vallecrán, en su capítulo número 19, tal como leímos, y dice el Señor: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Entonces, si el Señor nos manda a ser santos, es porque podemos llegar a ser santos. ¿Sí? Esto es importantísimo, ¿sí? Esta frase se convierte entonces no solo en un imperativo de parte del Eterno para nuestras vidas, sino que también en un condicionante para podernos acercar a Él y mantener una comunión cercana con nuestro Padre Celestial, que es lo que Él está deseando. Ahora, ¿cuál es el deseo real del Señor declarado en todo esto? Vamos a ver algunas citas que nos van a ayudar en esto, y empezaremos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo número 4, versos 3 al 8, que dicen, miren, esto es interesantísimo porque el Señor, cuando nos llama a la santidad, nos dice cómo ser santo. Entonces miramos cuál es el propósito y el deseo de Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, dice Rab Shaul, dice Pablo, porque esta es la voluntad de Dios. Aquí para principiar, esta frase es importante, la voluntad de Dios. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. O sea, el Señor siempre busca que nosotros seamos santos. Ya dijimos por qué. O sea, es decir, que os abstengáis, dice, de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Esto nos hace mucho sentido en relación de lo que vimos la semana pasada en la parashá Aharei Mot, con relación a la moralidad de las relaciones y de la intimidad que van a tener cada uno de los miembros de la comunidad de parte del pueblo de Dios. Entonces es interesante, o sea, habla de esto, usted está hablando de esa moralidad, está hablando de esa pureza sexual que debe tener también el hombre y la mujer, que son parte de la comunidad del Señor. Entonces dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, dice, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador de todas estas cosas, como también antes, dice, os lo dijimos y advertimos solamente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Mire, aquí, y el llamado es aquí, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo. Dice, por consiguiente, dice Pablo, el que rechaza esto, dice, no rechaza a hombre, sino al Dios, dice, que os da su Espíritu Santo. Entonces, hablemos un poco de esto, hermanos, como para poder entender qué es lo que está diciendo acá Rab Shaul. Ahora, dice
dice que la voluntad de Dios, dice, es vuestra santificación. Ahora, ¿qué implica esa santificación a la luz de esto que Pablo está diciendo, que tiene como referencia esta parte del capítulo número 16 al 20 de Levítico, que encierra también nuestra parashá? Lo primero dice que es abstenerse de toda inmoralidad sexual, o sea, de eso habla nuestra parashá. O sea, parte de la santificación es abstenerse de toda inmoralidad sexual. Segundo dice, evitar la pasión en concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Es la lujuria, es la incontinencia, o sea, la falta de dominio propio que pueda tener el hombre, ¿verdad?, con relación a este tipo de inmoralidad. Entonces, si vemos esta parte, a mí me gusta muchísimo lo que Pablo dice, y él es interesante cómo él se pone de ejemplo. Dice, hagan lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, cuando un hombre dice, hagan lo que yo hago, es porque está teniendo algo tan especial como para decirse, miren, me estoy poniendo de ejemplo, hagan lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, es impresionante, ¿verdad?, cómo Pablo realmente puede lograr esta parte, y lo escribió y lo dejó plasmado en su primera carta a los Corintios. Miremos capítulo número 7, versos 7 al 9. Sin embargo, dice, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. Miren lo que dice Pablo, o sea, es impresionante. Yo no me atrevo a decir una frase como esa, porque de verdad me falta muchísimo, a pesar de lo que el Señor me permite hacer, pero no me atrevo a decir una frase como esta que dice Rav Shaul, así que bendita sea su memoria. Dice, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, dice. No obstante, cada cual ha recibido de Dios, dice, su propio don. Uno dice de una manera y otro de otra. Dice, miren lo que dice, a los solteros y a las viudas, porque son los solteros, o sea, los más jóvenes, son los intemperantes, son los que más presiones tienen en este sentido, y las viudas, ¿verdad?, por su misma necesidad, ¿verdad?, de compañía. Ustedes sabrán, los que escuchan, pues cómo interpretar esta parte, pero ellos pues en algún momento pudieran necesitar tener alguna relación de esta manera, y pues Pablo les da un mensaje. A los solteros y a las viudas, dice, digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. O sea, Pablo no tenía esposa, o sea, él pues tenía una capacidad, ¿verdad?, increíble, que lo dice aquí en el verso número 9. Pero si carecen de dominio propio, o sea, esto es, si carecen de incontinencia, que es de que no se pueden aguantar, o sea, usando un lenguaje pues coloquial en el español, mejor cásense. Dice, mejor cásense, que mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, pero me gusta muchísimo realmente cómo él lo dice, y pues la certeza en la que él lo dice, ¿verdad? Primero dice, pues que fueran como yo, dice él. Y segundo, se pone de ejemplo, o sea, es alguien que se esfuerza por eso. ¿Y qué es lo que hace él? Que tiene una capacidad increíble de continencia en este sentido, y pues eso se reduce pues en el lenguaje adecuado, en el dominio propio que él pueda tener sobre sí mismo con relación a este tipo de inmoralidad. Así que, si lo vemos de esta manera, decimos entonces, esta santificación involucra abstenerse de toda inmoralidad sexual, hablamos de eso, evitar las pasiones en concupiscencia, ¿verdad? O sea, lujuria, incontinencia. La incontinencia es la falta de dominio propio, ¿verdad? Tercero, de acuerdo a lo que vimos en la primera carta a los tesalonicenses, una conducta que aplica a los gentiles. O sea, ¿qué es la santificación? Es evitar la conducta que aplica a los gentiles. ¿Cómo define a los gentiles aquí? Los que no conocen y no reverencian al Señor. Así es como se está definiendo aquí en esta parte, de acuerdo a lo que Pablo escribió en su primera carta a los tesalonicenses. Dice, ¿por qué? De acuerdo a lo que vemos acá en la última parte, Dios no nos ha llamado a impureza, sino dice a santificación. Así que la voluntad del Señor para nuestras vidas es precisamente eso, es nuestra santificación. Así que algo muy fuerte que está aquí descrito en esta carta está de que la última parte, en el regreso otra vez acá a la carta a los tesalonicenses, dice,
verso número 8. Por consiguiente, el que rechaza esto, o sea, esta instrucción, y es parte de lo que dice aquí, porque esta es la referencia matriz, por decirlo así de esta manera, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da, dice su espíritu. Entonces, de acuerdo a esto que venimos hablando, el que rechaza la santidad no rechaza a hombre alguno, sino a Dios que da su Espíritu Santo. Imagínense ustedes. O sea, esto es sumamente importante, amados hermanos, porque vemos primero que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El Señor nos llama a ser santos, nos dice qué implica ser santos, porque aquí lo está definiendo de una manera especial a la luz de esta parashá, ¿verdad? Y dice que el que rechaza esto no está rechazando a ningún hombre, sino que está rechazando la santidad, ¿verdad? Que a la cual hemos sido llamados, que Dios nos ha prescrito en su palabra. Considerando entonces la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, su deseo de comunión con nosotros, diremos entonces que la santidad empieza con la obediencia a los mandamientos del Señor. Si tan solo guardáramos las 10 palabras, lo que conocemos o lo que se conoce como los 10 mandamientos, que de ellos se deriva toda la Torá, pues entonces de veras pudiéramos practicar una buena parte de la santidad y seríamos diferentes al menos a los pueblos de este mundo. Así que luego, después de la obediencia a la Torá, está el respeto de los padres y después de mi relación con el prójimo, de acuerdo a lo que vimos acá en esta parte, que dice: seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Cada uno de vosotros ha de reverenciar a su padre y a su madre, y guardaréis, dice, mis días de reposo, yo soy el Señor. Esto que está aquí es interesante porque está relacionado también con la santidad. O sea, el reverenciar, el apoyar, el estar y respetar a padre y a madre, pues esto pues nos lleva también a dar muestras de la santificación que nosotros estamos teniendo. Si consideramos esto, entonces diremos que rechazar la santidad y el cumplimiento de los mandamientos, es muy duro lo que voy a decir, pero es simplemente eso, lo que hacemos es oponernos a la voluntad de Dios. O sea, esto es muy sencillo si lo vemos de esa manera, porque así está declarado aquí en esta parte de la Escritura. Así que la búsqueda de la santidad y el cumplimiento de los mandamientos del Señor nos garantizan muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Pero haremos, ¿verdad?, una pequeña lista de ese resultado de mantenerse en santidad y cumplir los mandamientos del Señor. ¿Qué cosas se nos garantiza? Primeramente, hemos sido llamados a ser santos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tengamos comunión con Él, y esa es la primera cosa. Entonces, ¿qué cosas se garantizan? Se garantiza la comunión con el Eterno. ¿Qué más se garantiza? Que nos vaya bien a nosotros y a nuestras generaciones. Está escrito cuando decimos en el Shema, en Deuteronomio, capítulo número 6, versos del 1 al 9. Ahí está. ¿Qué otra cosa se garantiza? Se garantiza la bendición del Señor sobre nuestras vidas. El Señor dice que seamos santos para nuestro propio beneficio. El estar con Él es lo mejor que nos puede pasar. Sin Él nada podemos hacer, dice la Escritura. ¿Qué más nos garantiza? Nos garantiza que el mal no tendrá ventaja ni victoria, ¿verdad?, sobre nuestras vidas. Esto interpretémoslo correctamente de acuerdo a lo que estamos hablando. No estoy diciendo que el mal no hará su mejor intento por derrotarnos, ¿verdad?, o por tentarnos o hacernos caer. No estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que lo más importante es que no tendrá la victoria. O sea, no tendrá éxito en nuestra vida. Entonces, vale la pena en este sentido esforzarse de acuerdo a lo que el Señor nos llama a practicar esa santidad. Así que los 4 primeros versos del capítulo número 19 del libro de Vayikra, tal como le dimos, dan algunos paralelos importantes de la práctica de la santidad según el pensamiento del Señor. Y miremos esto. Aquí dijimos, ser santo porque yo soy santo, pero lo que sigue después, cada uno debe reverenciar a su madre y a su padre. Normalmente estamos acostumbrados nosotros, ¿verdad?, a decir, honra a tu padre y a tu madre. O sea, ponemos primero al padre, después a la madre. Aquí está al contrario.
¿verdad? Aquí dice reverenciar a su madre y a su padre. ¿Verdad? Como que hubiera estado a propósito colocado de esa manera. Entonces dice reverenciar. ¿Qué es reverenciar? Significa temer, significa respetar, significa también apoyar, ayudar, ¿verdad? Esto es a su madre y a su padre. O sea, es interesante entonces lo que decía, que en este concepto, pues los padres representan la autoridad. Y entonces la parte primaria de la obediencia a Dios es cuando me someto realmente a la autoridad de mis padres. O sea, al someternos a la voluntad de los padres, ¿verdad? Es aprender a temer y amar al Eterno. O sea, esa es una muestra de aprender a temer y amar al Eterno. Pero es importante ver que menciona primero a la madre, ¿verdad? No como el mandamiento original, porque dice, el primero dice, pues respeto a padre y a madre, o sea, de acuerdo a lo que se dice en las escrituras. Esto es para mostrarnos que debe hacerse por el hecho del amor, más que del temor. O sea, la madre representa esa parte de amor para los hijos. O sea, estaba leyendo recientemente una parte que decía ahí, no hay mejor cosa que una madre, porque esa madre sí te va a decir en tu cara lo que realmente sos, y no importa lo que tú pienses de ella, pero te lo hace con amor, de esta manera. Ahora, ¿qué pasa con el padre? El padre de una vez va a la reprimenda de esta parte. Entonces muchas veces respetamos a padre porque él representa la fuerza, por decirlo así de esta manera, y muchas veces lo hacemos por temor realmente al castigo o a la reprimenda que el padre puede dar. Entonces el llamado es a que le hagamos las cosas por amor y que nos sometamos a nuestros padres, ¿verdad? Y al Señor por amor y no por la corrección que pueda darse, ¿verdad? Cuando yo hago algo anormal. Interesante, así que parte de reflejar la santidad es de reverenciar, ¿verdad? A la madre y al padre, tal como el Señor lo está diciendo acá. Pero hay otro más y dice acá, dice, guardaréis mis días de reposo. Así dice acá y dice, estoy en el verso número 3, y guardaréis mis días de reposo. Yo soy el Señor vuestro Dios. Si lo vemos así de una manera sencilla, una forma de decir que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que nos llamó para ser sus hijos, ¿verdad? Si de esta manera, ¿verdad? Si Él es nuestro Dios, si Él es nuestro Padre, una señal de esto es de que vamos a guardar el Shabbat. Así de sencillo. Aquí dice claramente esta parte en el verso número 3. Entonces una muestra de la santidad es que vamos a guardar el Shabbat. Es decir, guardaré mis días de reposo, yo soy el Señor vuestro Dios. Guardar el día de reposo que representa el Shabbat semanal y todos los Shabbatot que significan ahí las fiestas del Eterno, es una de las muestras de que el Eterno es nuestro Dios. A diferencia de aquellos que guardan el domingo, me perdonan ahí si alguien me escucha, pero verdad que sea contrario a lo que estoy diciendo, pero en verdad así es. Si usted guarda el domingo que no fue instituido por el Señor como día de reposo, entonces el Señor no es su Dios, y entonces su Dios es Constantino, porque él fue el que puso el domingo. Si el Señor me dice a mí que el séptimo día, el Shabbat, es el día sábado que el Señor estableció, pues ese es el día, ¿verdad? Entonces es una muestra. Pero si yo me voy al domingo, dice, entonces yo no le hago caso al Señor, le hago caso al que pongo al domingo, porque yo voy el domingo. Entonces me tomo el domingo como día de reposo. Pareciera entonces que fuera, ¿verdad? Constantino, ¿ve? A quien se teme y no al Dios Todopoderoso. Eso es idolatría, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a entender esto, amados hermanos. Los días de reposo, el Shabbat semanal y cada Shabbat que está representado en las fiestas del Eterno, lo cual es una bendición especial para nuestras vidas. Y lo que sigue es interesante porque estos dos, ¿verdad? Los menciona de esa manera, yo soy el Eterno vuestro Dios. Este es guardar mis días de reposo y el otro es no practicar la idolatría, que es lo que sigue aquí. Y no volváis a los ídolos ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Otra vez, yo soy el Señor vuestro Dios. Él es nuestro Dios. ¿Sí? O sea, aquí dice no os volváis a los ídolos. O sea, no vayan a los ídolos. Y una cosa es no ir y la otra es no regresen a los ídolos de donde fueron sacados. Hay que mantenerse alejados de la adivinación, de la hechicería, de la maldad, de la mentira y todo esto que representa todas estas cosas que nosotros hemos venido viendo y estudiando en la palabra del Señor. Así que todas estas cosas que acabamos de mencionar y que están relacionados, que también menciona aquí la parashá con relación a todo esto,
que nosotros estamos viendo. Así que esto, amados hermanos, nos muestra que el Dios de Israel, nuestro Dios, bendito sea su nombre, quiere que su pueblo sea apartado para él, separado, como lo dice la parashá, que Doshim significa separados también, ¿verdad?, de todas las naciones del mundo para ser una nación especial para él, tal como él lo mencionó desde el principio. Si ustedes se recuerdan, en Éxodo capítulo número 19 y 20, cuando el Señor hizo la invitación y después entregó su bendita Torá, y que también el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo número 2, también en verso 9, pues lo hiciera como una exhortación especial. O sea, un pueblo que viva su fe en obras y acción, ¿verdad? Por eso da muchos detalles acerca de la conducta que lo lleve a la santidad. O sea, a esa separación de las cosas de este mundo que involucran. Miren, ¿qué es lo que involucra esta parte? Involucra la justicia social, involucra también... en esta parte involucra también evitar la idolatría, ¿sí? El orden familiar, ¿sí? El cuidado de los pobres y de los extranjeros. Aquí están las escrituras, ¿verdad? Conservar una buena moralidad y, por decirlo de esta manera, la vida cotidiana e higiene personal nacional, de acuerdo a lo que se establece aquí en esta parasha. Así que todo esto, amados hermanos, involucra un cambio importante, un cambio en su pensar, ¿verdad? En pensar de relación de los últimos 400 años que estuvieron en Egipto. O sea, ese cambio, ¿verdad?, debe darse definitivamente, y más el alejamiento de las cosas que hacían también, pues, en las naciones en las cuales, estaban entrando. Estamos hablando de Canaán. Lamentablemente a Israel le fue entregada la tierra prometida, pero esta también los expulsó debido a las prácticas abominables, ¿verdad?, que la Torah señala aquí de forma enfática que no deben hacerse. Y debido a vivir en el engaño de su corazón, ¿verdad?, ellos cayeron y la tierra también los vomitó, o sea, los sacó, los expulsó, ¿verdad?, de esa manera. Miren lo que dice el profeta Jeremías acá en el capítulo número 17, versos 5 al 10, que dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne, dice, su fortaleza. Y del Señor se aparta o aparta su corazón. Será, dice, como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará, dice, en pedregales, en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. Dice, en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar su fruto. ¿Verdad? Más dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. O sea, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, es lo que les estoy diciendo. O sea, engañoso es el corazón. Entonces, muchas veces nosotros pues hemos escuchado, ¿verdad?, los consejos de algunas personas que nos dicen claramente: mire, ¿qué debo hacer cuando voy a tomar una decisión? Entonces dicen: mire, haga lo que su corazón le dice. Mire, no hay peor consejo que eso, ¿verdad? Porque de verdad el corazón es engañoso. Es más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Ahora, ¿de dónde salen de las cosas, los pleitos, los líos, las contiendas, las guerras y todas estas cosas? Del corazón del hombre, ¿verdad? Dice: yo, el Señor, dice, escudriño el corazón y pruebo, dice, los pensamientos, para dar a cada uno, dice, según sus caminos, según el fruto, dice, de sus obras. Entonces, de esta manera podemos entender entonces que seguir nuestro corazón para servir al Señor es una de las cosas que de verdad no debemos nosotros promover pues en nuestra vida.
De esta manera, entonces, amados hermanos, podemos entender de acuerdo a lo que nos dice el profeta Jeremías. En algún momento alguien dijo, aludiendo a esto, el corazón del problema es el corazón del hombre. O sea, mire, es una frase tal vez un poquito pues atípica, por decirlo de esta manera, pero es el corazón del problema, por decirlo de esta manera, el meollo del problema, entonces, es el corazón del hombre. O sea, el centro del problema es el corazón del hombre, lo que indica que la esclavitud del corazón al pecado es el verdadero problema a resolver en este caso. De esto vemos que el corazón entonces está verdaderamente enfermo, tal como lo describen también los primeros capítulos del libro del profeta Isaías. Miren, cuando se lee esto vemos nosotros y es impresionante realmente la enfermedad del hombre con relación a su corazón y a su carácter. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? La solución a este problema es tener un nuevo corazón, tal como lo dice Jeremías capítulo número 31, un corazón circuncidado a través de un nuevo pacto que fue declarado a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro bendito Yeshua HaMashiach. Así que se necesita un nuevo pacto para tratar con el corazón, tal como lo dice Jeremías 31, versos 31 al 35. O sea, un corazón sellado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Muestra un corazón libre también de la esclavitud y del pecado. Entonces, entendiendo esto, amados hermanos, que estamos viendo acá en esta parte, en el entender el nuevo pacto, que en verdad lo que el nuevo pacto hace es darnos un nuevo corazón. Eso es lo que sucede. Y entonces cuando lo vemos así de esa manera, declarado aquí en Jeremías capítulo número 31, versos 31 al 35, lo podemos entender mejor. Y lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? De hecho, vemos pues de que esta es la parte que se cumple en Hechos capítulo número 2. Dice: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Sabemos quién es la casa de Israel, hemos hablado muchísimo de eso, y eso representa, ¿verdad?, al Israel gentilizado, o sea, que se fue en el año 722 antes de Mashiach, ¿verdad?, las 10 tribus de Israel que se fueron al exilio, después fueron gentilizadas a todas las naciones del mundo. Entonces, aquí está, y Judá, así. Pero dice, es interesante, ambos pueblos, o sea, los dos, todo el mundo, incluyendo aquí el resto de las naciones, dice, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice, entonces se está hablando de la entrega de la Torá. Mi pacto que ellos rompieron, aquí está, o sea, se rompieron las primeras tablas. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Y cuál es el nuevo pacto? ¿Qué va a hacer? Pondré mi ley dentro de ellos, o sea, dentro de su corazón, ¿verdad? Y sobre sus corazones la escribiré. Eso es un nuevo corazón. Esto es un corazón circuncidado. Esto es un corazón donde esté sellado el Espíritu de Dios, ¿verdad?, a través de su Torá. Y yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y la ley de la luna, ¿verdad?, y las estrellas para la luz de noche. Miren las referencias que pone, es algo que siempre permanecerá, ¿verdad? El que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Bendito sea el santo nombre del Señor. Entonces, el corazón del problema es el corazón del hombre, ¿verdad? Eso es, entonces, el meollo del asunto es el corazón del hombre, y eso es
lo que el Señor está haciendo. Entonces, ¿qué necesitamos? Un nuevo corazón, y el nuevo corazón lo produce el nuevo pacto. O sea, y ya dijimos que el nuevo pacto está representado por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro bendito Yeshua HaMashiach. ¡Qué bendición! Entonces ese es el anuncio realmente en este sentido, y que se cumple en el misterio realmente de la primera venida del Señor Yeshua HaMashiach. Miremos entonces cómo termina la parashá. No estoy diciendo que vamos a terminar nosotros también, sino cómo termina la parashá aquí en el capítulo número 20 y verso 26, que dice, miren, dice: me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado, dice, de los pueblos, para que seáis míos. Entonces, de esta manera, si vemos bien lo que está diciendo, el capítulo número 20, verso 26, dice: vosotros seréis santos para mí, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, o sea, este es un privilegio tan especial que el Señor nos da y que nos permite de esta manera tener pues un corazón diferente, y para que podamos ser apartados. Entonces, al estar aprovechando el estar aquí en el capítulo número 19 también del libro de Vayikra, quisiera que viéramos el verso 14, que nos dice: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo soy el Señor. No maldecirás, dice, no maldecirás al sordo. No maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezos delante del ciego. O sea, se entiende aquí que muchas veces nos burlamos de las deficiencias de los discapacitados, otras personas, y proferimos incluso maldiciones frente a alguien que no oye. O sea, creyendo de que no tendremos problemas al hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Que ridiculizan incluso a las personas. Eso no puede ser. Sin embargo, existen sordos y ciegos espirituales, y incluso existe un dicho que dice: no hay peor sordo que el que no quiere oír, y no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, estos son ciegos espirituales, y en tal virtud no debemos abusar de la debilidad, la credibilidad e ignorancia, ¿verdad?, de las personas. O sea, eso significa no dar un mal consejo a alguien por el hecho de que no entienda, o aprovecharse de alguien que no puede ver las consecuencias de determinada acción a la que estamos incitando a la persona. Consecuentemente, debemos pues evitar poner en peligro físico, material o moral a nuestro prójimo, ¿verdad?, haciendo que cometa pecado. O sea, eso hay que evitarlo tremendamente, porque el Señor juzga estas cosas. Miremos lo que dice Romanos capítulo número 14, verso 13. Así que dice: ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien bendecid, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. O sea, lo que hay que hacer es ayudarnos los unos a los otros para que no tropecemos. O sea, si quiero evitar que mi hermano tropiece, yo también voy a hacer y voy a ayudarlo para que eso no pase. Y mire lo que dice también la primera carta a los Corintios, capítulo número 8, versos 8 al 13. Si bien, dice, la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad, dice, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Dice, oiga bien, tropezadero, ¿para quién? Para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, aquí vemos claramente de que la parashá los instruye con relación a esto de evitar la idolatría. Dice, ¿qué va a pasar? La conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Mashiach murió. De esta manera, pues, dice, pecando, dice, contra el hermano e hiriendo su débil conciencia, contra Mashiach pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, estos son algunos ejemplos que nos pueden ayudar a entender esta parte que el Señor nos está instruyendo acá en el capítulo número 19, verso 14 de Levítico.
Pero dice también el verso 17, dice, no odiarás a tu compatriota en tu corazón. Podrás, dice, ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Esto es importantísimo. En realidad, la Torá nos enseña que todos, absolutamente todos, somos responsables los unos de los otros dentro de la comunidad, y para eso debemos estar en el mismo sentido. O sea, los estudiosos dicen que hay dos cosas que se enseñan en este pasaje. La primera, aquel que no reprende a su prójimo lleva su pecado con él. Y segundo, dice, no ayudar a su prójimo a volver al camino correcto de rectitud nos hace cómplices de su pecado. Y Pablo da un ejemplo claro también en la primera carta a los Corintios, capítulo número 5, versos del 1 al 6, que yo les voy a pedir que ustedes lo lean en sus hogares también. Ya lo hemos tocado en otras oportunidades. Entonces, existen 4 condicionantes principales del poder corregir a nuestro prójimo o ayudarlo a volver a la senda. Primero, la conducta irreprochable del que pretende corregir, o sea, tiene que ayudar y tiene que ser un ejemplo para que ayude. Segundo, la disposición moral del que va a recibir la reprensión, o sea, puedo estar en el pecado, puedo estar sumido en esto, pero tengo la disposición de salir y digo, miren, yo quiero salir de esto, ayúdenme a salir de esto. Tercero, la prohibición de avergonzarlo en público, o sea, no debemos de avergonzarlo, o sea, nosotros no somos llamados a ser jueces, ¿verdad? Sino ayudar a nuestros hermanos a ser restaurados. Y cuarto, demostrar que verdaderamente estamos preocupados por él, ¿verdad? Y que nos interesa su restauración. Al final todos ganamos cuando las personas son restauradas por el Señor. El verso 18 dice, estoy en el capítulo 19 siempre, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez, yo soy el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos aprender a amar al prójimo en quien vemos la imagen de Dios. Amar al prójimo se convierte en uno de los factores de nuestra comunión con el Señor, otra vez también de nuestra santificación. Si vemos algunas referencias, y les voy a pedir que las lean en Primera de Juan, capítulo número 4, versos 20-21, también en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34, y en el capítulo 15, verso 12. Estos dicen exactamente lo mismo. Entonces, si nos vamos ahora al capítulo número 20, nos vamos a saltar algunos ahí que vamos a ver también otra oportunidad para hablar un poco del capítulo número 20. Este muestra a un Dios celoso de su pueblo, que no está dispuesto a compartir su gloria con nadie. Dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen con Israel, dice, que de alguno de sus hijos, que de alguno de sus hijos a Moloc, ciertamente se le hará muerte. El pueblo de la tierra lo matará a pedradas. Yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo, porque ha dado de sus hijos a Moloc, contaminando a sí mismo mi santuario y profanando mi santo nombre. Pero si el pueblo de la tierra cierra sus ojos con respecto a ese hombre, cuando él ofrezca a alguno de sus hijos a Moloc para no darle muerte, entonces dice, yo mismo pondré mi rostro contra ese hombre y contra esa familia, ya incluye incluso a la familia, ¿verdad? Del que hizo esto, ¿verdad? Y lo cortaré de entre su pueblo, a él y a todos los que con él se prostituyan fornicando en pos de Moloc. Qué cosa más terrible, amados hermanos, pero el templo o el lugar de Moloc estaba en el valle de Hinnom, ¿verdad? En Jerusalén. Esto es terrible porque el mismo Salomón, un hombre tan sabio, ¿verdad? Cayó también en esto, unos reyes de Israel también que dieron a sus hijos para Moloc y contaminaron de esta manera también el santuario del Señor. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Dijimos, el Señor no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Por una simple y sencilla razón, porque no hay Dios fuera de él, no hay otro Dios. Y a los que les llaman dioses no lo son y no tienen capacidad de responder. Eso lo pueden ver claramente en el primer libro de Reyes, capítulo número 18, versos 19 al 23. O sea, no hay Dios fuera de nuestro Dios. Pero los hombres, con sus contaminaciones y los inventos otra vez de su corazón,
¿verdad? Profanan el santo nombre del Señor, tal como lo dice aquí esta parte que leímos en el capítulo número 20, versos del 1 al 3. Profanan su nombre, profanan su santuario. Y habla específicamente de Moloc. Moloc era un ídolo de los amonitas que incluso llegó a ser adorado, como les digo, por los israelitas. Y eso lo podemos ver en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo número 11, verso 7. ¿Verdad? Aquí en esta parte, esto nos hace, ¿verdad?, muy vulnerables, siendo Salomón un hombre tan sabio, ¿verdad? Pues vemos lo que pasó. Pablo también nos motiva a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, y nos invita a no ser orgullosos ni abusivos, sino a cuidar, a no caer, ¿verdad? Que aquel que crea estar firme, que sea, dice, fuerte, vea que no caiga, ¿verdad? Eso está en primera carta de los Corintios, versos 10 al 12. Pero en realidad Moloc tradicionalmente se ha interpretado como Moloch, ¿verdad? Como el nombre de un dios, o sea, probablemente denominado como el rey, ¿verdad? Pero pronunciado a propósito como Molech, ¿verdad? En vez de Melech. O sea, esto es importante porque utiliza las vocales de la palabra hebrea Boshet, o sea, y Boshet significa ignominia, o sea, significa vergüenza. Así que los sacrificios preferidos por Moloch, ¿verdad?, eran los niños. O sea, esto era terrible, especialmente los bebés. En los tiempos en los que se rendía culto a Moloch, ¿verdad?, se encontraba una enorme estatua de bronce que tenía los brazos así, que eran incandescentes y que jalaba a los niños y se los metía en la boca, así que tenía el ídolo, ¿verdad?, y caían pues en una fosa que estaba llena de fuego, y pues sacrificaban a los niños así de esa manera. Esto fue algo espantoso, de veras. O sea, era recibir como un holocausto, o sea, como se daba en esa parte de la estatua. Y solo la imaginación de esto es algo verdaderamente terrible. Dios tenga misericordia y nos guarde siempre de la idolatría. Amados hermanos, seamos cuidadosos de todas las formas, ¿verdad?, que habla la escritura en que puede caerse en idolatría, hechicería, espiritismo, medium. Todo esto pues ha sido pues algo comparado con lo que es la prostitución. También todas estas cosas hablan, ¿verdad?, los escritos apostólicos, ¿verdad?, a vastedad, como para poder entender, y porque pues permanecen vigentes hasta el día de hoy. O sea, el sacrificio de los niños, ¿verdad?, es como el aborto en este tiempo. Entonces no pueden entender las personas esto, y por su falta de conocimiento las escrituras pues cometen este tipo de maldad. El Señor lo que hace es que nos invita a la santidad, a tener una comunión con Él, con el Dios Santo, puro, majestuoso, creador de los cielos y de la tierra. Y vamos a finalizar acá con esta parte que dice el capítulo número 20, versos 7 y 8, ¿verdad?, del libro de Vallicrá, que dice: santificaos pues, otra vez, santificaos pues y sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, dice, soy santo. Guardad mis estatutos y cumplidlos. Yo soy el Señor que os santifico. Entonces, la claridad que nos da este pasaje es que la forma en que podemos practicar y vivir la santidad es precisamente guardando, ¿verdad?, los mandamientos del Señor, sus estatutos, dice, ¿verdad? Y cuando nosotros cumplimos sus estatutos, entonces reconocemos y confesamos que somos pueblo de Dios, ¿verdad?, y que somos un pueblo de su exclusiva posesión. Bendito sea el Señor, amados hermanos, que nos ha instruido convenientemente en este sentido y que nos ayuda, ¿verdad? Este llamado a la santidad es algo especial. El Señor quiere que habitemos en la tierra, el Señor quiere que vivamos en la tierra, en su tierra, en santidad, porque esta tierra ha sido dada para el pueblo del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros, amados hermanos, y nos permita seguir disfrutando de este santo día de Shabbat. Y con la bendición del Eterno yo voy a bendecir al pueblo del Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom, que la bendición del Altísimo, el Dios y Padre de la gloria, los bendiga desde lo alto, les permita ver el bien de Jerusalén en sus días y los libre de todo mal.
Que el Señor les acompañe en su caminar, les dé perfecto shalom y bendiga sus vidas y las de los suyos. Los bendigo en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén. Shabbat Shalom, amados hermanos, que la gracia del Señor sea sobre todos ustedes y sus familias y que la paz del Eterno sea con ustedes y sus corazones. Amén.